Bueno, entonces vamos metiendo un push-pull, vamos fabricando un transformador, un convertidor push-pull, y si se fijan, en la configuración, pues me dice que tiene que ser un transformador con derivación central. Configuración de transformadores en Multisim, y voy a buscar uno que tenga esta configuración, por ejemplo. Aquí es uno que dice tengo 2 primarios y 2 secundarios. Pues esa me puede servir, porque lo que yo puedo hacer es unir estas dos y unir estas dos, y ya tengo aquí mi derivación central en el primario y mi derivación central en el secundario. ¿Ok? Entonces voy a usar este. Voy a usar también, me dicen que tengo que usar 2 diodos, pues los de batalla, los de siempre. Profe, ahorita puede decir cuál usaría en OrCAD, pero nada más cuál usaría, no la configuración completa. ¿Cómo ve? ¿De diodos o de transformador? De transformador. Ah, sí, ahorita lo vemos. Gracias. Sí, de nada. Ahí está. Y luego, un inductor, un capacitor. Entonces me voy aquí a los básicos. Inductor. Capacitor. Vamos. Una resistencia, que es la resistencia de salida. Impedancia de salida. Necesito las fuentes. Bueno, la fuente de voltaje de corriente directa. Ahí está, mi tierra. Y necesito 2 transistores. Transistores de potencia. Entonces voy a usar el IRF 740, por ejemplo. Uno acá arriba y otro va acá abajo. Y necesito, obviamente, las fuentes pulsadas para cada uno de los transistores. Necesito una aquí y otra acá. ¿Ok? ¿Y qué más necesito? Bueno, los diodos de protección me los voy a saltar. Estos diodos de rueda libre. Porque, pues, es simulación. Entonces me voy a quedar con los diodos interconstruidos que tiene cada uno de los transistores. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya me dice que internamente trae el diodo de rueda libre. Déjenme hago zoom para que lo vean. Ahí está. Entonces hagan de cuenta que este diodo que está señalado aquí es como si fuera el diodo de protección. Ya lo trae internamente el IRF740. Entonces voy a suponer que lo puedo utilizar para proteger a mi transistor de las descargas inductivas. ¿Ok? Y entonces, pues aquí el asunto es que no tenemos valores de nada calculado. Vamos a ir un poco a ciegas. A ver cómo nos va. Vamos a cablear aquí la derivación central. Metemos la fuente aquí en la derivación central. Este va aquí. ¿Sí? Luego la derivación central va a la unión del capacitor y la resistencia. Y acá va el otro diodo. Derivación central del secundario. Viene a la unión del capacitor con la resistencia. Adiós. Y esto viene aquí así. Y aquí se unen este aquí y este acá. ¿Ok? Luego mi transistor, mis transistores,
Me dicen que el drenador va en los dos casos al primario. Entonces aquí tengo mi drenador al primario. Drenador al primario. Y los dos surtidores van al negativo de la fuente, ¿verdad? De corriente directa. Entonces que en este caso pues va a ser mi tierra. Aquí está este acá. Aquí está este acá. Y aquí está mi tierra. Y ya nada más me falta meter mis fuentes de voltaje. Entonces, esto va entre compuerta y surtidor, cada fuente. Ya no me gustó cómo lo estamos armando, pero bueno. Ustedes disculpen todo ese cablerío. Y el push-pull, pues me dicen que es un reductor, un tipo buck. Entonces, pues yo voy a poner el mismo número de vueltas en los dos devanados del primario. Por ejemplo, 100, 100. En el secundario, es decir, que reduzca 50, 50. Entonces lo que voy a tener es como si tuviera N1 igual a 100 y N2 igual a 50. Es decir, un KN de 0.5. Va a estar reduciendo. Eso es lo que le estoy diciendo con esta configuración. Le voy a poner aquí, por ejemplo, 100 volts. Y una frecuencia, pues, ¿qué será? Relativamente alta. Unos 100 micros. El ancho del pulso. Vamos a ponerle, bueno, aquí va el ciclo de trabajo. Son 100 micros. De 0 a 10. ¿Sí? Me dice que tengo que definir el parámetro D. Entonces aquí le ponemos D. Ciclo de trabajo. Por el momento lo voy a poner en 0.4. Si yo quiero estar visualizando aquí en mi circuito el ciclo de trabajo, selecciono la columna de mi parámetro, le doy clic derecho y me dice Place Circuit Parameter Legend. Y entonces ya me vengo a mi circuito y lo coloco donde yo quiera. Y entonces ya todo el tiempo, cada vez que yo cambie esto, 0.8, aquí ya me lo cambia automáticamente. Entonces yo ya sé con cuál valor estoy simulando. No tengo que estar abriendo a cada rato la ventana. ¿Sí? O bueno, por lo menos cuando quiera saber cuál parámetro está utilizando por default. Para la segunda fuente, pues también de 0 a 10 volts es el pulso, pero aquí tengo que desfasarlo la mitad del ciclo. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando un ciclo de trabajo de 0.4, aquí tendría que utilizar 100 micros por 1 menos D. Para utilizar, perdón, aquí. ¿Sí? Y el ancho del pulso sigue siendo D. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, fíjense bien. Quedamos que estos dos transistores tienen que estar operando de manera alternada. No pueden cerrarse los dos al mismo tiempo. Entonces mi fuente, mis dos fuentes,
para los dos transistores son estas. Yo le estoy diciendo al transistor Q1, enciéndete, dura tanto tiempo encendido, apágate y luego ya repite. Aquí son 100 micros. 100 microsegundos. De acuerdo al periodo que estoy usando. Pero, este es Q1. Pero Q2 tiene que estar invertido. Entonces, Q2 va a estar en 0 cuando Q1 esté encendido. Y luego cuando se apague Q1, tiene que prenderse Q2 el tiempo restante. Y aquí son 100 micros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues con el TD. El tiempo de desfase. El delay. Entonces, ese tiempo de desfase es el ancho de pulso que yo le estoy dando a este. ¿Ok? Entonces, si yo aquí le estoy diciendo que dure aplicado este pulso D por 100 microsegundos, ese va a ser mi time delay, que es lo que estoy haciendo acá. Ah, caray, estoy poniendo este. 100 microsegundos. ¿Ok? Y a final de cuentas, pues, va a estar trabajando con el mismo ciclo de trabajo, el ancho del pulso. Bueno, de hecho sería el complemento. Ahorita vemos. A ver si nos funciona así. ¿Ok? Entonces se supone que ya tengo todo configurado. Va a reducir de 100 a no sé cuánto. Pues no sé cuánto nos vaya a dar aquí a la salida. En principio, con punto 4 y con Kn igual a punto 5, la fórmula nos diría que voy a tener 0.5 por 0.4 por 100 de 20 volts la salida. Entonces voy a poner el medidor de voltaje acá. Voy a poner falta la tierra, la salida. Ok. Y le voy a decir entonces que me haga un análisis transitorio. Análisis transitorio. 10 milisegundos, pues son 100 micros. Yo creo que con 1 milisegundo puede ser más que suficiente. Y que me mida el voltaje de salida. Pues hay más o menos, ¿verdad? O sea, no me reduce totalmente porque no están bien calculados mis parámetros. Fue prácticamente, a ver, vamos a simularlo un poquito más de tiempo. Vamos a darle los 10 milisegundos. No, en realidad se nos estabilizó a 50 volts. Entonces necesitaríamos revisar nuestros parámetros de diseño para ajustar tanto la inductancia como la capacitancia de salida. Pero aquí lo importante de este ejercicio es que ustedes ven que sí está reduciendo. Sí está funcionando entonces mi configuración push-pull tal y como yo la estaba diseñando para que redujera un bug. ¿Sí está claro? Sí. Así es como lo haría. Ok, la otra pregunta que me hacían, ¿cómo ponerlo acá en ORCAD? Ok, en ORCAD, si ustedes se acuerdan,
yo les dije que tienen esta librería, la librería de los transformadores, que es ANL-MIS. Si nosotros la buscamos acá, ¿dónde está ANL-MIS? Aquí está la librería de los transformadores. Entonces aquí te dice, yo tengo un transformador con derivación central en el primario, con derivación central primario y secundario, o con derivación central nada más en el secundario. Ah, pues necesito este. Pues ese es el que vamos a poner. Y listo. Entonces, es lo mismo que teníamos acá para el caso de multisim. Con la salvedad, ya les había explicado que en ORCAD le tienes que especificar los valores de inductancia en lugar del número de vueltas. Entonces, acuérdense que las inductancias están relacionadas con el número de vueltas a través de una relación que es al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si tú estableces tu Kn, tu número de vueltas, 0.5, lo elevas al cuadrado y fijas un valor de L2, por ejemplo, ya conoces L1. O viceversa. Fijas L1 y ya conoces L2. De esa manera es como le vas a decir a ORCAD cuánto va a valer las inductancias L1, L2 en el primario, L1 y L2 en el secundario. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, pues aquí es simplemente cuestión de que ustedes vacíen sus valores del circuito y verifiquen que efectivamente se ajusta a lo que ustedes están calculando. Aquí seguramente como la resistencia es muy grande, por eso nos da mayor voltaje. Si lo bajamos, probablemente ya se acerque más a los 20 volts. No, nomás aumentó el rizo, pero bajó un poco, bajó a 40. Entonces tiene que ir de la mano con la capacitancia. Ahí es cuestión nada más de ajustar los valores. ¿Ok? Otro aspecto importante. En el caso del Cook aislado, no me acuerdo si fue aquí en este grupo o fue en el otro, de los de robótica. Es más que fue en el otro. Donde me decían que para el Cook aislado no les daba el resultado más que en un solo ciclo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que armaban la configuración y en el caso del Cook aislado tenemos dos voltajes, uno mínimo y uno máximo. Entonces ponían el mínimo, si mal no recuerdo era 30 volts me parece, y el máximo era 400, algo así. Y tenías que obtener 200 a la salida. Entonces agarraban 300 volts, digo 30 volts, el mínimo, ajustaban el ciclo de trabajo y sí les daba los 200, sin problemas. Pero cuando le metían 400 volts, ya les daba 1 volt aquí a la salida, o menos. Y ahí se estaban quebrando la cabeza. Bueno, ¿cuál es la explicación? O lo más probable que esté pasando. Este señor es el que les da problemas. Porque si ustedes quieren utilizar cualquier transistor, el que se les ocurra,
Y dicen, pues voy a usar el IRF 740. Ok, vamos a ver qué especificaciones tiene el IRF 740. Entonces nos vamos a las especificaciones y lo que vemos, ¿dónde está el voltaje? Es que este aguanta 400 volts, ¿verdad? Pero tiene una resistencia drenador-surtidor bastante grande, son de varios ohms. Entonces, hay veces que le batalla a la hora que eleva. Y entonces dicen, no, bueno, para no batallar en eso, voy a usar el IRF 100 B201. Ok. Entonces vienen y dicen, voy a poner el IRF 100 B201. Ese es el que voy a usar para mi cook aislado y para mi push-pull y todo el rollo. Pero fíjense el voltaje que soporta. 100 volts nada más. Y entonces el circuito trata de simular, pero como ve que este voltaje es insuficiente para los 400 volts o más que le estás metiendo a tu circuito en la entrada, lo pone en corto. Y se te cae todo el voltaje a la salida. Entonces, si de plano batallan para encontrar un transistor que tenga un voltaje de 400 o más volts, con una RDS on muy pequeña, del orden de miliohms, que es lo que necesitamos cuando queremos que eleve, bueno, pues si no hay en las librerías, lo que pudieran ustedes hacer, cosa que no recomiendo, pero ya así en un caso extremo, váyanse aquí a la librería de Basics y escojan un switch. Un switch controlado por voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a escoger, ¿dónde está? Aquí está. No, este es de corriente, de voltaje. Entonces ustedes escogen el switch controlado por voltaje single pole, single throat, que quiere decir de un solo polo, un solo tiro. Bueno, así les pusieron, yo no les inventé el nombre. Y lo ponen en el lugar del transistor. Y aquí es donde van a conectar ustedes su fuente pulsada. Entre el positivo y el negativo que me marca aquí. ¿Ok? Y este es como si fuera mi drenador. Y esta terminal es como si fuera mi surtidor. ¿Cuál es la ventaja de usar esto? Pues que este es configurable. Lo puedes hacer ideal. Entonces le das doble clic y mira. Aquí tú ya le dices cuánto quieres que sea la resistencia cuando está encendido. 10 miliohms o menos. 5 miliohms o 1 miliohm. ¿Y cuánto quieres que sea la resistencia cuando está apagado? Con qué voltajes quiere que se active y con cuáles voltajes quieres que se desactive. No me gusta mucho que usen esto porque se acostumbran a usarlo para cualquier simulación y cualquier circuito y luego ya cuando quieren hacer un circuito de veras, no saben buscar un número de parte, no saben qué características identificar. Pero si les da mucha lata el voltaje de ruptura con la resistencia RDS, pueden excepcionalmente usar un switch genérico. En ORCAD también tenemos ese switch. Ustedes seleccionan todas las librerías y le van a poner la letra S. Este es el switch en ORCAD, equivalente al que acabamos de ver en Multisim. Entonces, ¿qué me dice? Pues igual, ¿no? O sea, yo aquí le aplico mi fuente pulsada y aquí tengo la drenador y surtidor. ¿Ok? Igual, es configurable, le doy doble clic
al switch y aquí me dice, ¿cuánto quieres que valga la resistencia cuando está apagado? 1 megaohm, por ejemplo, aquí. ¿Y cuánto quieres que valga la resistencia cuando está encendido? Aquí le puedo poner 1 miliohm, 5 miliohms, etc. ¿Cuánto es el voltaje para apagarlo? ¿Cuánto es el voltaje para encenderlo? Y listo. Pero repito, insisto, no se acostumbren a usarlo en todo momento. Es cuando de plano me especifiquen, no pude encontrar un transistor que me respetara los 400 volts y cuya resistencia RDS no me tumbara tanto el voltaje cuando eleva, entonces sí. Que es muy raro que no encuentres un transistor así. Pero puede llegar a pasar. Entonces, en varios tutoriales y inclusive algunos ejercicios de libros de texto, a mí me cae muy gordo que utilizan para todos los switches genéricos, porque eso no es real. En la vida real no te vas a encontrar eso. En la vida real, si tú quieres utilizar transistores o, en el peor de los casos, relevadores, los relevadores también tienen una resistencia que no es infinita y que no es cero cuando están cerrados. Y no soportan el voltaje que se te antoje. Si se fijan aquí, no se preocupan de 400, 500, 1000 volts. Pues el switch le vale gorro. Mientras tú le des una resistencia de circuito abierto muy grande, pues le puedes dar 10,000 volts, 100,000 volts y no le pasa nada. Pero ya en la vida real tú agarras eso y pones un transistor, se quema. Se pone en corto de manera inmediata. ¿Ok? Bien, eso era otra cosa que les quería recomendar, mencionar, que sí se las mencioné al otro grupo, ya al final de la clase, cuando me comentaban esa situación que tenían que no les funcionaba bien el CUC aislado. Bien, ¿ya no hay preguntas sobre esto? Creo que ya no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a ver, son los convertidores que corresponden a la unidad 5 ya del temario, son los inversores, los que nos van a convertir corriente directa en corriente alterna. Y los vamos a dividir en base a sus fuentes de alimentación, sus salidas y la estrategia de control que vamos a usar. Entonces, principalmente tenemos dos fuentes de alimentación que pueden ser utilizadas para, valga la redundancia, alimentar a mi inversor, ya sea con voltaje constante o con corriente constante. Entonces, por eso los denominamos inversores con fuente de voltaje, VSI, es en inglés, y la otra categoría, inversores con fuente de corriente, CSI, también en inglés. Current Source Inverter, Voltage Source Inverter. Y bueno, hay una categoría que entra dentro de los inversores de voltaje, que son los multinivel, que vamos a dedicarle una sección especial más adelante. Prácticamente la mayoría de los inversores caen en esta categoría, en los VSI. Los CSI no son tan comunes porque se desarrollan y se fabrican de una manera muy específica, para aplicaciones muy concretas. Y la gran mayoría se basan en una fuente de voltaje constante en la entrada porque es lo más común que llegamos a tener. Si ustedes se fijan, y aquí lo ilustré en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que normalmente nos podemos encontrar en la alimentación de un inversor? Pues una celda fotovoltaica o un grupo de celdas, baterías, ya sea del sistema fotovoltaico, una batería de carro, lo que ustedes quieran. Pero también podemos encontrar una fuente de corriente alterna rectificada. Entonces, yo rectifico mi fuente de corriente y entrego corriente directa. Y esta a su vez la conecto al inversor. ¿Para qué voy a hacer todo ese rollo? Bueno, lo que pasa es que
imagínense, por ejemplo, el caso de los aerogeneradores. No es una florecita, es un aerogenerador, con toda la imaginación del mundo. Entonces el aerogenerador, ¿qué es lo que me entrega? Corriente alterna. Pero esta corriente alterna va a depender de la velocidad del viento. Y entonces puedo tener una corriente alterna de amplitud variable y de frecuencia variable. Entonces esto no lo puedo meter o utilizar para cargas eléctricas de corriente alterna o en la red eléctrica nacional, en la CFE. Entonces lo que tengo que hacer es rectificarla. Ya sabemos utilizar un rectificador monofásico o trifásico que me la convierta en corriente directa. Y ahora sí, esa corriente directa constante la meto en el inversor y me entrega mi inversor una fuente de corriente alterna regulada. Regulada en amplitud y regulada en frecuencia. 60 ciclos por segundo, 120 volts RMS o 220, lo que yo requiera. Entonces, por eso hacemos todo este proceso de analizar las diferentes fuentes de alimentación para los inversores. Pero a final de cuentas, esta también sigue siendo una fuente de voltaje constante. Entonces, por eso decimos que los VSI, los inversores con fuente de voltaje, son el 90% del tipo de aplicaciones de los inversores. Y a la salida, también los puedo clasificar de acuerdo a su salida en monofásicos, trifásicos o polifásicos de muchas fases, que también no son tan comunes. Los más comunes son o monofásico o trifásico. Sí hay polifásicos, claro que sí, pero son para aplicaciones también muy concretas. Y entonces el principio de operación es bien sencillo. La configuración más básica es la de medio puente. Yo utilizo dos transistores, Q1 y Q2, como el push-pull. Primero activo uno y dejo abierto el otro. Y me manda un pulso de voltaje a la salida. ¿Okay? Y luego desactivo este y activo este de abajo y me manda el pulso contrario a la salida. Entonces, en la carga, lo que yo voy a estar viendo es una onda cuadrada. Y para efectos prácticos, pues la mayoría de las cargas me dicen, pues esto se asemeja un poco a la corriente alterna. Y los puristas dirán, no, pero pues ¿por qué, verdad? A ver, vamos viendo. ¿Tienes un ciclo positivo y un ciclo negativo, sí o no? Sí. Ah, bueno, pues la corriente alterna también. Positivo y negativo. ¿La corriente alterna tiene amplitud? Sí. ¿Mi señal también? Sí, también. Ok. ¿La corriente alterna tiene un periodo? ¿Tu señal también? Sí, también tiene un periodo fijo. Pues entonces se asemeja en todo. Como dicen por ahí, si camina como pato y hace como pato, lo más seguro es que sea un pato, nada más que es un pato distorsionado. Está todo alterado este pato. Porque la señal cuadrada, si bien tiene esas características de la corriente alterna, no es una senoidal pura. Y nuestras máquinas eléctricas, nuestros aparatos que están esperando una señal senoidal, cuando tú les entregas eso, pues batallan un poco. El cargador de tu celular ni batalla. ¿Por qué? Pues porque tiene un rectificador adentro. Entonces a él le entregas corriente alterna o corriente cuadrada, senoidal o cuadrada, pues a él no le importa, porque a final de cuentas la va a convertir en corriente directa. Por eso es que las versiones comerciales son tan simples. Si ustedes tienen a la mano un inversor de esos que venden en Walmart, en Home Depot, en Sam's, en cualquier lado, ya los encuentran, que se conectan al encendedor de sus vehículos
lo que van a ver es que si logran medir con un osciloscopio la salida de la supuesta corriente alterna, van a encontrar esto, una onda cuadrada. Y tú dices, oye, pero no le estoy dañando a mi equipo. No, no le estás dañando. El cargador de tu celular, el cargador de tu laptop, traen un rectificador y filtro y todo lo que quieras. Entonces, a ellos con que estés variando los ciclos más menos, más menos, más menos, a una frecuencia fija y a una amplitud determinada, con eso es suficiente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Obviamente esta no es la configuración más común. La más común es la del puente H completo, donde yo tengo 4 transistores y donde voy a estar activando 2 transistores al mismo tiempo y mantener a los otros 2 durante ese tiempo inactivos. Entonces, fíjense lo que sucede cuando yo cierro Q1 y Q3, lo que yo estoy haciendo es conectar el positivo de la fuente aquí y la tierra o el negativo de la fuente en este lado de la carga. Luego en otro momento abro yo estos transistores, ¿verdad? Q1 y Q3, y cierro Q2 y Q4, y lo que estoy haciendo es conectar el positivo de la fuente ahora acá y el negativo ahora de este lado. Todo lo que está observando mi carga es una variación en los pulsos de voltaje. Justamente es lo que yo estaba describiendo hace rato. Se supone que son simétricos. Esto es lo que voy a estar observando. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿De qué depende la amplitud? De tu voltaje de alimentación. ¿De qué depende la frecuencia? De los tiempos que utilices para activar y desactivar tus transistores. Entonces, tengo el control de casi todo. ¿Por qué casi todo? Bueno, porque si yo mido la calidad de la señal a través de un parámetro que le vamos a llamar la THD, este tipo de señal cuadrada tiene una THD muy alta. ¿Qué quiere decir THD? Distorsión armónica total en inglés. Total Harmonic Distortion. Entonces hagan de cuenta que es como el equivalente al factor de rizo que estábamos manejando en los convertidores de directa a directa o en los rectificadores. Entonces, para corriente alterna, lo que me dice qué tan pura es una señal, qué tan cercana a una senoidal perfecta es, va a ser el valor de THD que tenga la señal que estoy analizando. Y eso se obtiene a partir de un análisis de Fourier, que ustedes ya han estado trabajando en otras materias. Entonces, ¿cómo hago el análisis de la THD? ¿Cómo determino el análisis de Fourier en ORCAD y en Multisim? Bien simple. Si se fijan, aquí tengo yo mi circuito, es el puente H, mi voltaje de alimentación, mi resistencia de carga, y acá lo que tengo de este lado son las fuentes de activación. Todo lo que le estoy diciendo es, vamos a utilizar un periodo de 60 ciclos por segundo, cuyo valor inverso son 1666 milisegundos. Y las primeras fuentes, se fijan, yo aquí estoy aplicando al transistor Q1 o M1, pues, la fuente B1, y a este, que está en diagonal, le estoy aplicando la fuente B4. Entonces, estas dos fuentes deberían de tener las mismas características. Pues sí, observen cómo aquí y acá tengo exactamente las mismas características, los mismos parámetros. Y los otros transistores se tienen que activar con otras características diferentes, pero iguales entre sí. Y ahí está. Efectivamente, si se fijan, aquí lo único que está variando es que cuando este está
encendido. A este le digo, espérate para encenderte, 8.33 milisegundos. Espérate un rato. Y esto es para asegurarme de que cuando este y este estén encendidos, estos estén apagados. Y viceversa. Cuando M2 y M3 se enciendan, M1 y M4 se apagan. ¿Okay? Eso es lo que me dice este parámetro de las fuentes. Entonces, yo le voy a decir a ORCAD que me haga una simulación en el dominio del tiempo durante 10 periodos de la señal. Pues si son 16.66 milisegundos por 10, pues son 166 milisegundos. Ok, entonces con 10 periodos es más que suficiente. Y adicionalmente a eso, lo que le voy a decir aquí en el Output File Options es que me ejecute un análisis de Fourier de la señal a la salida. Entonces le voy a dar clic ahí y voy a activar mi función de análisis de Fourier. Y entonces, el análisis de Fourier, ¿qué es lo que me va a decir? Ok, ¿cuál es tu frecuencia central que estás esperando en tu señal a la salida? Pues 60 Hz. ¿Por qué 60? Porque el periodo que estoy usando es 16.66 milisegundos. Entonces, el inverso de eso es mi frecuencia, 60 Hz. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántas armónicas quieres que analice? Pues las primeras 15. Perfecto. ¿Y dónde estás midiendo el voltaje, la variable? Ah, pues en la resistencia, entre los nodos BK1 y BK3. Perfecto. Entonces ya tengo todo configurado. Le doy OK. Y le doy aceptar. Y corro mi simulación. Entonces, ¿qué me da mi simulación? Observen que de color verde, déjenme la hago un poco más gruesa. Esa es mi señal de salida de mi inversor. Y la estoy comparando con lo que debería de ser una senoidal pura con la misma frecuencia y amplitud, que es la roja. Entonces, si fijan, son muy parecidas, pero obviamente no son iguales porque una es cuadrada y la otra es senoidal pura. Entonces vamos a ajustar la escala. Esa diferencia de señal me va a marcar o me va a indicar mi valor de THD. Entonces aquí en ORCAD tienen una función muy rápida para identificar cuáles armónicos tienes a la salida, que es dándole clic a esta función, FFT. Entonces yo le doy clic aquí y me cambia la escala. Si se fijan ahora en el eje de las X, me aparece frecuencia. Pues sí, porque estoy haciendo el análisis de Fourier y el análisis de Fourier es amplitud, eje Y, contra frecuencia. Y entonces yo puedo hacer un zoom. Por ejemplo, le digo, ok, ajustame a 2 kHz. Estoy observando que en la senoidal pura me aparece nada más la fundamental a 100 volts. Y todos los demás están en cero, no tienen amplitud, no aparece ningún armónico. En cambio, en la señal verde, yo tengo mi fundamental, que es la que me interesaría, más de 100 volts de esa señal, y luego tengo un armónico acá, otro armónico acá, otro acá, y así sucesivamente. Entonces aquí gráficamente, ORCAD ya me está diciendo, mira, tienes todos estos armónicos que están presentes en tu señal de salida. Todos estos armónicos te impiden que sea una senoidal pura. ¿Y qué me dicen? Bueno,
que si tú pusieras un filtro pasabajas que anulara todas estas frecuencias, lo que te quedaría es una senoidal perfecta. Ah, pues está interesante. Eso es lo que vamos a ver también posteriormente, cómo podemos filtrar la señal. Pero ahorita no tengo manera de meter un filtro. No siempre se va a poder hacer eso. Entonces tengo todas estas señales armónicas. ¿Y dónde se encuentran las señales armónicas? Ah, bueno, pues si yo pongo mi medidor, veo que la fundamental está a 60 Hz. Y luego, la siguiente armónica, que está más o menos por acá, me dice que está a 180 Hz. La otra armónica me dice que está sí, en 100 Hz. Entonces, ¿qué estoy observando? Que la fundamental está en 60. El primer armónico es 3 por 60, 180. El otro armónico es 5 por 60. Entonces son múltiplos de la fundamental. Entonces decimos que este es mi tercer armónico, porque está a 3 veces la frecuencia de la fundamental, y que este es mi quinto armónico. Y entonces este va a ser el séptimo, el noveno, el onceavo, el treceavo y el quinceavo, y ahí me la llevo. Y si se acuerdan, cuando le especifiqué a ORCAD, hazme el análisis hasta el quinceavo armónico, va a tomar en cuenta todos estos, incluyendo la fundamental. Estos ya no. Estos me los va a ignorar en el análisis numérico que me haga. Este es el gráfico. ¿Y dónde quedó el análisis numérico? Ah, bueno, lo que estoy viendo, o para poderlo accesar, me voy aquí a donde dice View Simulation Output File. Me abre esa ventana y me voy hasta el final. Y aquí ustedes ven que me dice, estas son tus componentes de Fourier, de la señal que me dijiste. Mira, el primer armónico, que es la fundamental, está a 60 Hz y tiene una amplitud de 127 volts. El segundo está en 0. Aquí está el segundo. Debería estar a 120 Hz. Vale 1.98 por 10 a la menos 14. Pues es prácticamente 0. Por eso nunca lo vemos en la gráfica. El cuarto, que debería estar en 240 Hz, 2.5 por 10 a la menos 14, pues también es 0. Entonces lo que estamos observando es que todos los armónicos pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, valen 0. Todos los pares. Se cancelan. Y con los que me estoy quedando es con los impares. El tercero, el quinto, el séptimo, el noveno, y así sucesivamente. Y sí, si se fijan aquí me dice el tercero 180 Hz vale 42.4 volts. El quinto a 300 Hz vale 25.45 volts. Y así sucesivamente. Y no termina ahí. Lo importante aquí es que me dice, mira, tu distorsión armónica total vale 45%. Entonces, con respecto a una senoidal, tu señal cuadrada está 45% alejada de la perfección de la senoidal. Entonces, es muchísimo. Si tú eso lo quieres usar para alimentar un motor de un refrigerador, de una lavadora, de un molino, lo que tú quieras, y le metes galleta, va a sufrir.
y lo puedes llegar a quemar. Porque cada armónico que ustedes veían aquí, ay Dios, cada uno de estos es una corriente adicional que va a aparecer en mi devanado del motor. Entonces, súmale. Vamos a suponer que tú le estás entregando 5 amperes en la fundamental. Y aquí son otros 3, y aquí son otros 2, más otro, más 0.5. Al final, tu motor, el devanado del motor va a estar viendo 5 más 3, 8, más 2, 10, más 1, 11, prácticamente 12 amperes. En lugar de los 5 amperes que tú pensabas que le estabas inyectando a tu motor. Y se va a dañar de manera irreversible con el tiempo. Desafortunadamente, ese tipo de fallas, como es por calentamiento del devanado, tarda en presentarse y en manifestarse. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta de cómo hacer el análisis de Fourier en ORCAD? Está fácil, ¿no? ¿O no está Y fácil? en Multisim también se puede hacer eso. Sí, claro que sí. Miren, vamos a hacerlo en Multisim. Ahí está. En Multisim vamos a poner rápidamente, armar nuestro circuito. Voy a poner mi fuente de corriente directa. La tierra. Mis señales de voltaje pulsadas. Voy a requerir 4. Y voy a poner 4 transistores. Este mismo. Ya lo habíamos estado usando. 1, 2, 3, 4. Y voy a poner mi resistencia a la salida. Ahí está, no necesito más. Entonces conecto mi puente H. Y adiós. Déjenme muevo estas fuentes para poderlas poner de este lado. Estoy acomodando mi circuito para que se vea un poquito mejor. Ok. Bien, entonces ahora los pulsos los tengo que aplicar siempre entre compuerta y surtidor. Siempre. Por eso estoy poniendo tantas fuentes. Aquí va esta. Y aquí va esta. Ok. Mi tierra va acá. Mi negativo de la fuente va a este mismo nodo. Y el positivo va a este nodo de arriba. Vamos a ponerle 100 volts. Y los switches los voy a activar de 0 a 10. Le voy a dejar 1 milisegundo de frecuencia. Perdón, de periodo. No, bueno, vamos a ponerle la frecuencia normal. Entonces, esta fuente va igual que esta. De 0 a 10, 23 milis, 16.66 milis. Estas van complementarias con un TD, con un retraso de pulso de 8.33 milisegundos.
y también a 16.66. Un poco rápido porque se supone que explicamos todo esto. Y listo. Le voy a decir que mida mi voltaje aquí a la salida, en la prueba, en la punta de prueba 1, y le voy a decir que me haga un análisis transitorio durante 166 milisegundos. Salida es el voltaje de prueba 1, ok. Y ahí están mis pulsos cuadrados, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, es exactamente la misma forma de onda que me estaba dando en ORCAD, el pulso cuadrado. Ahí lo tengo. Vamos a hacer un zoom. 40 milisegundos. Ahora, ¿cómo le digo a Multisim que quiero hacer un análisis de Fourier? Bueno, aquí es un poco distinto. Lo que tengo que hacer en Multisim es irme aquí, donde seleccionas el tipo de análisis que hace, y van a escoger el que dice aquí Fourier. Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estoy observando? Que me va a preguntar básicamente los mismos datos. Me dice, ok, ¿cuál es tu frecuencia central? ¿Cuántos son los números de armónicos que quieres que analice? ¿Y cómo quieres que te despliegue los resultados? Porque ya se supone que yo ya le especifiqué la variable acá, donde dice output. Ahí está. Yo quiero que analices la variable PR1. Ok. Entonces aquí le voy a decir 60 Hz, los primeros 15 armónicos, y sí, déjamelo en forma de gráfica y de datos, de tabla. Y la escala vertical, sí, también déjame la lineal. Ok. Le doy ejecutar. Y esto es lo que me entrega. Si se fijan, acá abajo yo tengo la misma gráfica de Fourier que me estaba mostrando ORCAD en modo de barras, de gráficas de barras. Solo que ORCAD directamente de aquí del simulador nada más le daba una tecla y me lo mostraba. Desactivo la tecla y me vuelve a mostrar la forma de onda. Acá no, acá es diferente. Y aquí, si se fijan, me dicen, mira, analicé 15 armónicos, tu THD es 45%. Y aquí están los valores de tus armónicos, en magnitud y en fase. Entonces coincide con los valores que me está entregando ORCAD. Pues sí, no tiene por qué no coincidir, si es la misma forma de onda que estoy generando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, eso es lo que viene en sus apuntes, justamente. Esto que acabamos de explicar, cómo determinar la THD de una onda y cómo poder simular un inversor monofásico en puente H. Entonces son los inversores más comunes, más facilitos de fabricar estos. Ya de ahí ya nos vamos a ir complicando un poquito más adelante. Bien, aquí me voy a detener